Palestinos en Chile. Nos encontramos en el Club Palestino, en Las Condes. Hoy, 15 de mayo, es el día más importante del calendario palestino, el día de la Nakba. Es por eso que hoy vamos a estudiar cómo Chile llegó a tener la colonia palestina más grande fuera de Medio Oriente, cómo llegaron los palestinos aquí y por qué decidieron quedarse. Vamos a verlo, o, como dicen los paisanos, Yala Habibi. La razón exacta de por qué decidieron migrar específicamente a Chile no está clara. Para algunos fue solo cosa de azar. La explicación más sencilla es que en la década de 1850 llegó el primer palestino a Chile. Le gustó tanto el país, por su clima y las oportunidades económicas que ofrecía, que corrió la voz entre sus contactos y sus familiares. Así, la migración fue creciendo como bola de nieve. Si bien no hay una razón precisa para migrar a Chile, sí había muchas razones para emigrar de Palestina. Nos encontramos en la comuna de Recoleta, en el barrio Patronato, la pequeña Palestina de Chile. Aquí podemos ver a un símbolo infaltable de la Nakba, la llave. Nakba significa catástrofe en el idioma árabe. Así se conoce al éxodo palestino iniciado el 15 de mayo de 1948, con la creación del Estado de Israel un día antes. Se calcula que alrededor de 750.000 palestinos huyeron a otros países o fueron expulsados por las tropas judías. Muchos de los refugiados debieron huir con lo opuesto, llevándose solo la llave de sus casas. De ahí que ese sea el símbolo de la diáspora palestina. Hoy, para los palestinos, la llave es símbolo de esperanza. Esperanza de volver, pero también de justicia. Eso sí, la inmigración palestina a Chile es muy anterior al Estado israelí. Desde el siglo XVI, Palestina era controlada por el Imperio Otomano. En 1853 estalló la Guerra de Crimea, que enfrentó a Francia, Reino Unido, Italia y el Imperio Otomano contra Rusia. Los turcos impusieron el servicio militar obligatorio para los cristianos de sus dominios, incluida Palestina. Los cristianos eran mandados a la primera línea del frente en las distintas guerras que peleó el Imperio Turco, hasta la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, muchos cristianos palestinos optaron por escapar del servicio militar, migrando lo más lejos posible, es decir, a Chile. En total, a los palestinos los esperaba una odisea de 13.000 kilómetros. La ruta iniciaba en los puertos de Beirut, Haifa y Alejandría, pasando por Marsella o Génova hasta llegar a Buenos Aires, desde donde continuaban su viaje cruzando la cordillera en mula o en el tren trasandino. Para 1940, los árabes en Chile sumaban entre 8.000 y 10.000 personas. Cerca de la mitad eran palestinos. De este último grupo, casi todos eran cristianos y provenían de solo 3 localidades: Belén, Beit Jala y Beit Sahour. Si bien llegaron arrancando del Imperio Turco, como llegaron a Chile con pasaporte otomano, a los inmigrantes palestinos se les apodó despectivamente como los turcos. Una vez en Chile, se dedicaron principalmente a 2 rubros: comercio y textiles. Inicialmente, los palestinos se dedicaron a ser vendedores ambulantes. Con el tiempo, crearon instituciones de distinto tipo, desde un equipo de fútbol, el Club Palestino, hasta sociedades de beneficencia y organizaciones culturales. Es aquí, en el barrio Patronato, donde se concentra parte importante del legado cultural palestino. Aún hoy, el barrio es famoso por sus telas, sus restaurantes de comida árabe y, por supuesto, por la danza árabe. Pero junto con todo este intercambio cultural, la religión no podía faltar en el barrio Patronato. El 95% de los palestinos que emigraron a Chile entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX eran cristianos. De ahí que el primer templo que construyeron aquí en el barrio Patronato en el año 1917 fue la Catedral Ortodoxa de San Jorge. Si bien son cristianos, existen sutiles diferencias entre los católicos y los ortodoxos. Los católicos reconocen al Papa como máxima autoridad de la Iglesia, mientras los ortodoxos tienen un sistema sinodal, es decir, obispos iguales. Además, los ortodoxos no aceptan la Inmaculada Concepción y utilizan íconos, no estatuas. Es debido a esto que las iglesias ortodoxas se caracterizan por su rica tradición iconográfica y pictórica. De ahí que aquí en la iglesia de San Jorge abundan las pinturas y murales. Dentro de su iconografía vemos a varios rostros conocidos para el mundo católico: Jesucristo, los 4 evangelistas y una Virgen María menos divina, venerada pero no adorada. Es inevitable preguntarse, ¿cuándo se separaron los ortodoxos y los católicos? La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron en la Edad Media, en el año 1054, un evento histórico conocido como el Gran Cisma o Cisma de Oriente y Occidente. Una de las razones, junto con la autoridad del Papa, era que en Occidente se hacían las misas en latín y en Oriente en griego. La nueva Iglesia Ortodoxa tuvo su epicentro en la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla, la actual Estambul, capital de Turquía. Y a los siervos de Dios
caídos en Medio Oriente, que el Señor Dios los recuerde en su reino celestial, perpetuamente ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Claro que San Jorge no es la única iglesia ortodoxa que podemos encontrar aquí en Patronato. Muy cerca de la Catedral de San Jorge, en la esquina de Palestina con un sabiolillo, se encuentra la también ortodoxa Iglesia de San Nicolás, lo cual nos obliga a hacernos una inevitable pregunta. ¿Santa Claus era palestino? San Nicolás nació en Patara, actualmente parte de Turquía, y fue obispo en la misma región. En su época, entre el siglo III y el siglo IV, todo esto era parte del Imperio Romano, y culturalmente era parte del mundo griego oriental. El obispo se hizo famoso por su generosidad. La leyenda más famosa cuenta que ayudó en secreto a unos jóvenes pobres, dejando bolsas de oro durante la noche en las ventanas de sus casas, lo que lo convirtió en símbolo de regalos y caridad. 1500 años después, esta leyenda derivó en la imagen que tenemos en Occidente de San Nicolás, o Santa Claus, o el viejo Pascuero. De ahí que San Nicolás es muy venerado por los cristianos ortodoxos de Medio Oriente, y por supuesto que también acá en Chile. Acá podemos ver otra diferencia con las misas católicas. Aquí el sacerdote realiza la liturgia de espalda a los feligreses. En la actualidad, la religión ortodoxa es profesada principalmente en Rusia y en el este de Europa. Irónicamente, en Turquía, donde nació esta religión, hoy son menos del 1%. Y en Palestina, contrario a lo que se puede ver acá en Patronato, los ortodoxos son menos del 3%. No siempre fue así. A comienzos del siglo XX, los cristianos en Palestina eran cerca del 20%. Muchos de ellos debieron migrar por la guerra. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco se disolvió y Palestina quedó bajo control británico. Más adelante, tras la Segunda Guerra Mundial, se creó el Estado de Israel. Si bien el diseño original contemplaba la existencia de dos estados, las fuerzas israelíes anexaron más territorio. Esto impulsó las más recientes oleadas migratorias hacia Chile. Su presencia la podemos ver en múltiples áreas, incluyendo los espacios públicos. Lo que vemos aquí es el Paseo Palestina. Se trata de un paseo peatonal ubicado en la comuna de Estación Central, específicamente en la intersección de la avenida General Velázquez con la Alameda. Fue inaugurado en 2009 como una donación de la Autoridad Nacional Palestina al pueblo de Chile en el marco del Bicentenario. A su inauguración concurrió el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El conjunto lo componen 20 monolitos distribuidos en dos líneas con forma de media luna, paralelas a un costado de la Alameda. Cada uno de los monolitos contiene una placa con nombres de localidades de Palestina, escritos en árabe y en español. Entre las localidades mencionadas se encuentran Jerusalén, Ramala y Gaza. A lo largo de su historia, el pueblo palestino ha sufrido por diversas causas. Por un lado, han debido resistir la ocupación del Imperio Otomano y del Imperio Británico. Y por otro lado, han debido resistir la violencia de organizaciones terroristas como Hamas y el gobierno corrupto de Mahmoud Abbas. Pero por sobre todas las cosas, el pueblo palestino ha sido víctima del genocidio perpetrado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Es muy poco lo que podemos hacer en ayuda del pueblo palestino desde este lejano rincón del mundo. Desde luego que tenemos el deber de acoger a todos los refugiados que lleguen, pero también el deber de seguir apoyando a una colonia que no bajará los brazos hasta ver a la tierra de sus antepasados libre. Assalamu alaikum. Si llegaron hasta aquí, no pueden irse sin darse una vuelta por mi canal de YouTube, porque sí, tengo YouTube. No olviden suscribirse aquí, a Diego Escobedo, historiador. Lo mismo con mis redes sociales, pueden encontrarme en TikTok y en Instagram como Diego Escobedo, con R al final. No lo olviden, suscríbanse.